presencia, Señor, a través de Jesucristo. Oramos para que tu presencia esté en este lugar, para que seas tú enseñándonos, Señor, instruyéndonos en tu palabra. Bendice este estudio, bendice a Marcos, Señor, y a los que se irán añadiendo en el transcurso de esta jornada en el cual estamos preparándonos, Señor, y capacitándonos en este hermoso ministerio que tú has entregado a cada uno de nosotros. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy nos toca seguir con este estudio acerca de los protagonistas de la Biblia. Estamos viendo profetas. Estamos ya casi concluyendo con el tema de los profetas. Y vamos a continuar con todo este periodo post cautiverio babilonio, ¿ya? Y vamos a hablar acerca del profeta Ageo. Un libro de la Biblia que es bastante cortito, pero que nos enseña, y creo que es un tema súper importante para hoy, sobre todo, porque generalmente a la iglesia y a los hijos de Dios se les acusa de no cumplir con el primer y gran mandamiento, que es amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Y cómo se demuestra el amor priorizando a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a, antes de seguir avanzando ahí con la idea de Ageo, vamos a hablar un poco. ¿Por qué tengo ese aquí? Ya. En el contexto histórico tenemos que en el año 536, esto es importante para comprender el mensaje del profeta, Esdras llevó de regreso aproximadamente 50.000 judíos a la Tierra Santa. Recordemos que en estos años el imperio babilonio cae de manos de los medos persas. Y los persas en general permitieron que muchas personas que estaban exiliadas en Babilonia regresaran a su tierra a volver a establecer cultos. Era muy difícil, o es imposible, que un judío levante un templo fuera de Jerusalén. Eso no existe otro templo más que el de Jerusalén. Entonces, el Señor puso, ¿cierto?, a Ciro, este hombre, dándole ese decreto a los judíos que estaban ahí en Babilonia para que volvieran. ¿Ya? La historia igual nos dice que no es que todos los judíos inmediatamente tuvieron el ánimo de volver. De hecho, hay muchos que les fue bien. Hay un dicho popular que dice que los judíos son buenos para los negocios, y en realidad como comerciantes eran bastante buenos. Entonces hay muchos que se quedaron en Babilonia porque tenían una buena posición económica. Pero otros, y dentro de esto está Esdras, tenemos personajes como Zorobabel, Josué, que fue sumo sacerdote, entre otros, tuvieron ese llamado parte del Señor de volver a su tierra y restablecer y reconstruir el templo destruido de mano de los babilonios. Tengo un problema técnico, parece. Sí, ya, ahí sí. En el año 520, y aquí es cuando nosotros situamos a Esdras, a Ageo como profeta de Dios. Aquí comienza su ministerio, 520 a.C., estamos hablando, empezó la reconstrucción de este templo y demoró 5 años la construcción de este templo. Personajes importantes dentro del libro de Ageo, tenemos a Zorobabel, que era el gobernador de aquel lugar. Recordemos que después del exilio ya dejaron de existir los reyes en Judá, sino que eran gobernadores designados además por el imperio persa. Josué, quien tuvo que ejercer como el sumo sacerdote.
Ageo y Zacarías, profetas que tuvieron y desarrollaron su ministerio durante este periodo que fue el de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Del profeta podemos decir que el ministerio de Ageo fue el de despertar al pueblo ocioso y animarnos a concluir el templo de Dios. ¿Ya? Fue fácil lograr empezar el trabajo cuando acaban de llegar a Tierra Santa, donde había claramente todo un sentimiento, ¿cierto?, de establecer un culto nuevo al Señor. Pero después de un tiempo, ese entusiasmo y esa dedicación sin duda mermó. La obra se hizo más lenta y a la larga no solo se hizo lenta, sino que se detuvo. Parece, no sé si ustedes comparten esta idea, esta comisión o esta obra de reconstruir el templo de Dios se parece mucho al caminar de muchos hijos de Dios que rápidamente se meten quizá en algún ministerio sin saber lo que eso implica, y cuando comienzan a haber dificultades, problemas, empezamos a decir, en realidad esto no es lo que yo quería. eh, Como se le dijo ahí a un siervo de Dios, si tú quieres ser pastor, buena cosa desea, pero ese pastor tiene harto sacrificio y harta dedicación, renunciar a muchas cosas. Entonces, hay muchas personas que disfrutan, ¿cierto?, del ministerio en el sentido de estar por delante, de sentirse también útil en las manos del Señor, pero quizás no hay muchos que estén dispuestos a pagar el precio, a pagar al padecer, al sentirse dichoso de sufrir y padecer lo mismo que padeció Jesucristo. Eso es tomar la cruz de Cristo y seguir cada día. O sea, el Evangelio no es para nada fácil, y por el hecho de estar adelante de una obra o ministrar quizás a un grupo de personas, eso no nos resta a nosotros de enfrentar un sinfín de dificultades. Hay muchas personas que se quejan y dicen, yo comencé con problemas cuando conocí a Cristo. Eh, pero cuando hay un amor genuino, cuando hay un amor genuino hacia Dios, estos sacrificios no nos son motivo para detenernos, que eso es lo importante. O sea, lo que se le dijo a Elías en algún momento, cuando estaba ahí en el Enebro: levántate, come, toma un respiro, pero esto no queda aquí, largo camino te resta. Bueno, tenemos 4 mensajes importantes de parte de Ageo al pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, tenemos un pueblo que comenzó una obra, que fue la reconstrucción del templo, y con el tiempo comenzó a mermar el ánimo, la obra se detuvo. Entonces, el primer mensaje de Ageo fue el 1 de septiembre del año 1520, perdón. Lo bueno del libro de Ageo que todos estos pasajes están con fecha exacta. En el año tanto, en la primavera de tanto, en el mes tanto, sale con lujo de detalles. Por eso podemos decir que fue el 1 de septiembre del 520 a.C. Ageo predicó este mensaje, ¿ya? Imagínense, habían pasado 16 años desde la colocación de los cimientos, cuando realmente se comenzó la obra, y aún el templo estaba inconcluso. O sea, esto parecía una cosa, no sé, una cosa que aquí, por ejemplo, tenemos el caso en Temuco de un tercer puente entre Padre Las Casas y Temuco, que ha demorado mucho, pero aquí 16 años y teniendo esta obra detenida, cuando se supone que cuando a los primeros los envían, ¿cierto?, de vuelta a su tierra, la primera misión era la de construir el templo a Jehová. Este mensaje se le dedicó a los 2 líderes de la nación: Zorobabel, el líder político, el líder, por decirlo así, el gobernador de aquel lugar, y Josué, que representaba el líder religioso.
Ageo va al grano. Aquí el libro de Ageo tiene 2 capítulos, así que no da mucho para darse vuelta. Él va al asunto inmediatamente. El pueblo está dando excusas y descuidan la casa de Dios. Pero es tiempo de poner manos a la obra y terminar la casa de Dios. Aquí acusa al pueblo y a la nación de Dios, de Judá, de egoísmo. De egoísmo. Es muy fácil decir que nosotros priorizamos al Señor, es muy fácil decir que amamos a Dios, pero el amor que se nos enseña en la palabra de Dios no es un amor basado en sentimientos y en emociones. Es un amor que tiene que verse reflejado en hechos. Entonces, si yo digo amar a Dios, si yo digo que a Él lo he puesto como el primero en mi vida, es muy fácil evaluar si yo lo estoy haciendo así. Veamos todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. No estoy hablando solo del recurso material, estoy hablando del tiempo, que es un gran recurso, estoy hablando de mi preparación para el ministerio, y sumando todos aquellos factores, ¿realmente podemos decir que estamos priorizando a Dios como primero en nuestras vidas? En el reino de Dios, el orden de los factores se altera el producto. Por eso el primero y el más grande mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios, si nuestra relación, como lo llaman así, en la vertical, está bien, todo lo demás, como dice Jesucristo, te preocupa tu calzado, tu vestir, busca el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios, amar a Dios primeramente, es donde comienza absolutamente todo. Ese es el fundamento y el principio en la vida del Hijo de Dios. Por lo tanto, el egoísmo no es algo que a Dios le agrade, porque el primero en mi vida tiene que ser Dios, no debo ser yo mismo. Y eso es lo que estaba pasando en la nación de Israel. El profeta Ageo los acusa de hacerse casas lujosas, casas artesonadas, lo llama, cuando la casa de Dios estaba botada, estaba detenida la obra, y ellos estaban preocupados de construir su casa. O sea, no es malo, a esto voy, no es malo el hecho de también tener un lugar bonito donde vivir, ¿cierto? Pero la calidad comienza por casa, dicen. O sea, primero preocupémonos de lo más importante, que era construir un templo para el Señor. Ahora, siempre el mensaje del profeta trae un castigo, una reprensión. ¿Y qué les dice? El pueblo de Dios cayó en escasez, se retuvo la lluvia, las cosechas fracasaron. De aquí viene una parte, un pasaje que es muy bonito, que me gustaría leerlo de manera textual en el capítulo 1 del libro de Ageo. Miren, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
ojalá todos tuviéramos el sentir que tuvo Jesucristo. Porque en este mundo nadie quiere perder tiempo, nadie quiere perder recursos, todos están buscando su propio beneficio. Pero ¿cuántos tienen el sentir que tuvo Jesucristo, que es despojarse? Despojarse de su gloria, despojarse de su comodidad, despojarse de una posición privilegiada, despojarse de no tener que pasar hambre, despojarse de no enfrentar la muerte, despojarse absolutamente de todo. Y aún siendo hombre, dice que se humilló hasta la muerte de cruz. Tuvo que padecer de una forma tremenda, sin tener ninguna necesidad. Y el apóstol nos dice en el Evangelio, perdón, nos dice ahí en el Nuevo Testamento, ese mismo sentir de despojarse, de estar dispuesto a perder. Haya pues ese mismo sentir que hubo también en Cristo, en vosotros. ¿Cuándo de nosotros podemos decir, Señor, estoy dispuesto a despojarme, estoy dispuesto a perder? O como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, yo hacerme chiquitito, para que el Señor realmente se glorifique. Y creo que este es un factor importante, porque el Evangelio de Cristo hoy quizás nos damos cuenta que no está siendo seguido de manera genuina por muchas personas. El Evangelio de Jesucristo está siendo adornado por enseñanzas que no son las bíblicas, un evangelio centrado en el hombre, una alabanza centrada en el hombre, un mensaje centrado en el hombre, cuando aquí lo importante es el Señor. Pero ese evangelio hoy día no es popular. Afortunadamente, la nación del Señor, ahí en el versículo 12 y 15, dice que atendió el mensaje de Ageo y lo recibió con convicción real. Y como consecuencia de esto, el pueblo de Dios se levantó y puso a Dios primero en sus vidas y volvieron a retomar la construcción del templo de Dios. Así que el egoísmo no va de la mano con el cristianismo. No sé si alguien quisiera opinar algo al respecto. Yo. Por favor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien. Es fuerte el mensaje de Ageo. Confronta mucho. Y como tú decías, es súper cortito, son solo 2 capítulos, pero no se da vuelta para confrontar. Es como una especie de cable a tierra, el libro de Ageo, donde el llamado es, para un poco tu vida. Hasta dónde vas, detente y analiza si estás haciendo bien las cosas. Y es tremendo porque si nos ponemos a pensar un poco en la generación del profeta, gran parte de los jóvenes que fueron llevados al cautiverio ya no eran jóvenes, eran ancianos. Y lo más probable es que gran parte de ellos no pudieron volver por lo mismo, porque ya eran muy ancianos, entonces se quedaron en Babilonia. Y los que volvieron, el grueso eran más jóvenes, y el resto que quedaba allá, y tampoco eran los mejores los que quedaron allá, solamente quedaron los más ancianos, los desprovistos. Y luego del cautiverio tenemos en Jerusalén todo lo que quedó con Jeremías, y en Babilonia lo que pudo hacer Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego y Ezequiel. Y esa generación, por lo tanto, era una generación bastante especial, porque no, y lo podemos leer a través de estos profetas últimos que quedan de este acontecimiento, que al parecer su convicción con respecto a Dios no era lo suficientemente fuerte. Al parecer no había una devoción tan fuerte como la que había antes de la destrucción. Y esa tradición tal vez se pudo haber diluido entre el cautiverio, entre una generación que
que no había experimentado esa gloria de Dios que sí había llenado el templo, esa gloria que vieron los israelitas antes de la deportación. Por lo tanto, era una generación particularmente nueva, que no tenía un encuentro, no había tenido un encuentro directo con Dios. Sin embargo, lo que me llama harto la atención es cómo el libro de Ageo no demuestra grandes milagros. No hay fuego descendiendo del cielo, no hay un mar abierto. Ahí está la palabra de Dios que confronta el corazón. Y cómo eso fue suficiente. Cómo eso fue suficiente para que esta generación pudiese, por decirlo, ponerse las pilas un poco y activarse. Y ahí podemos ver el poder de la palabra de Dios. Cómo realmente la palabra es suficiente. Y la Biblia lo dice. Es suficiente la palabra para transformar, para corregir, para instruir, para redarguir, para prepararnos a toda buena obra a fin de alcanzar la estatura del varón perfecto. Y eso es algo que me llama la atención de Ageo. Cómo la confrontación de la palabra hizo volver en sí a gran parte del pueblo. Y cuando leemos Esdras, que es parte de la misma época, vemos exactamente lo mismo. El poder de la palabra. Cómo la palabra produce un avivamiento tremendo. Y eso es una de las cosas que me llama harto la atención de esta generación, cómo es la palabra los confronta. Eso. Pastora Estrella, Pastor Marco, Sí, no sé. sí, no, yo quería hablar con respecto en cuanto a Ageo, son nuestras prioridades, porque las prioridades del pueblo de Dios habían cambiado, ya no era la casa, ya no era construir el templo, ¿ya? Ellos se habían desanimado por dificultades que tuvieron, y me voy a este tiempo y a nuestras vidas. Muchas veces también nosotros, frente a las dificultades y nuestro llamado, podemos desanimarnos y dejar de lado lo principal, porque nosotros nacimos para hacer algo para Dios. Entonces, aplicarlo también en ese sentido. ¿Cuánta gente hoy día está paralizada, es desanimada porque tuvo dificultades en esta obra? Y esta obra va a traer problemas, pero el Ageo nos llama a levantarnos, a animarnos, a saber que el que está con nosotros trabajando es Dios. ¿Qué nos sostiene a nosotros frente a cualquier situación que podamos vivir en el ministerio, nuestro servicio a Dios, nuestro llamado? Hay un llamado de parte de Dios a levantarnos, hay un llamado del pueblo de Dios, al pueblo de Dios a edificar. La casa está desierta, está desolada, pero estaban construyendo sus casas. En el fondo acá estamos preocupados de nuestras vidas, pero lo principal de todo esto, que nuestro llamado es de Dios, y que cualquier situación que podamos vivir no debemos de hacer caso, sino que saber que quien nos llamó es Jesucristo. Sí. Como les decía, la partida del caballo inglés, partimos con toda la fuerza y con el tiempo, cuando la carrera ya se hace pesada, se extiende un poquito, empezamos a decaer en nuestras fuerzas. Y es muy fácil también, como les digo, perder el centro, sacar a Dios del centro de nuestras vidas y priorizarlo. Y de repente no nos damos cuenta cuando quizás, incluso hay cosas que primariamente no son negativas. Por ejemplo, nuestra familia, quizás hasta un ministerio eclesiástico podría ser para nosotros el centro y podemos dejar de lado a Dios. No necesariamente tienen que ser cosas así malas, pero cuando dejamos a Dios como el primero, lamentablemente eso sin duda va a afectar nuestro servicio al Señor, porque nuestro amor, como se le dijo a la iglesia de Éfeso ahí en el Apocalipsis, tu primer amor ha decaído. Así que el llamado del Señor es a no perder a Dios como la prioridad de nuestras vidas. Segundo mensaje, y este también es un llamado de atención: mirar atrás en lugar de mirar hacia adelante. Ya el pueblo de Dios había trabajado alrededor de 7 semanas cuando Ageo hace su segundo sermón el 21 de octubre, el último día de la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Una fiesta que conmemoraba además la fidelidad del Señor aquí en el desierto. Era una de las fiestas importantes para los judíos. ¿Qué pasó? Muchas personas
estaban viendo la estructura de este templo y se empezaron a desanimar porque los ancianos decían, ¿qué vamos a hacer en un templo? O miren lo que estamos haciendo cuando el templo de Salomón era hermoso. Miren lo que tenemos ahora con lo que tuvimos antes. Hay un dicho popular que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Y en las iglesias muchas veces hay hermanos que son, no sé si llamarlo museo andante, pero lo único que hacen es rememorar, ¿cierto? Aquellos tiempos pasados, cuando el Señor se movía o cuando había ímpetu en los hermanos de ir a un lugar, al otro, y ahí están detenidos, añorando, ¿cierto? Aquellos tiempos pasados. Marco, Sí. al respecto de eso, hay dos canciones, no sé si la han escuchado, bueno, yo creo que sí. Hay dos canciones que en lo personal no son mis favoritas. Y hay una canción que dice, quiero volver al tiempo aquel, Mm. añorando tiempos pasados. Y justamente ese es uno de los puntos por los cuales a mí no me agrada mucho la alabanza, porque mira mucho hacia atrás y no hacia adelante. Y hay otra que se llama La Iglesia Pequeña, que también mira el inicio de las iglesias cuando eran pequeñas, humildes, y también mirando hacia atrás, menospreciando lo que Dios puede hacer hoy día y evidentemente más hacia adelante, cuando la Biblia afirma que en verdad tenemos que ir hacia adelante y no hacia atrás, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Entonces, este mismo ánimo que había en el pueblo, eh, hoy día se canta, se canta también en alguna alabanza. Y como tú dices, sí, hay varios hermanos que miran mucho hacia atrás. Y eso produce un estancamiento, que no se avance. Mm. Entonces, es dañino un poco. Exacto, exacto. Y tenemos la certeza nosotros que el Dios de ayer es el mismo de hoy. Y vienen palabras de Ageo, y tómela si usted está viviendo una situación similar en la cual añoraba quizás su tiempo antes, cuando uno habla del famoso primer amor, el primer amor cuando uno recién conoce a Dios, que quiere estar en toda, donde el tiempo falta para servir al Señor, eh, cuando tú estás dispuesto a entregarlo todo por Él, y dices, pero ahora todo se me ha hecho quizás una rutina, pero hermano, es tiempo de activar, es tiempo de seguir adelante. Mira, mira estas palabras de parte del Señor. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que no se desanimen, como estaban algunos ahí mirando y diciendo, pero si lo que estoy haciendo ahora no vale la pena, lo que yo hacía antes era mucho mejor. En la obra de Dios debemos mirar hacia adelante, no somos de los que retrocedemos. Esforzaos y no temáis, se les dijo a los líderes, voy a hacer temblar al mundo y un día voy a establecer un reino perpetuo. Y ahora si usted analiza un poquito esta famosa doble perspectiva profética, también podemos hacer alusión a algo mucho más bonito. Cuando el Señor dice que Él ya no va a habitar más en un edificio hecho por mano de hombre. Imagínense, hoy día nosotros somos templo y morada de Dios. Eso, dígame si eso no es grande. Que ya no tengamos que hacer un edificio, que ya no tengamos que acudir a un edificio para buscar a Dios, que está tan cerca, que está habitando a través de su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Somos templos y morada del Espíritu Santo. Dígame si eso no es grande. Dígame si estos hombres hubieran tenido quizás
un poquito más de visión de la obra que Dios estaba haciendo en su vida, de la obra que Él iba a hacer también, creo que el desánimo no hubiera dado lugar en esa circunstancia. Tercer mensaje, fracasar. ¿Y por qué fracasan? Porque no confiesan vuestros pecados. El pueblo esperaba, porque también aquí hay una búsqueda egoísta, o sea, ¿cuántas personas buscan a Dios buscando, cierto, un beneficio personal? Pasó mucho con el pueblo. Llevaban ya era el 24 de diciembre, y el tema de la sequía y de la escasez seguía presente. Entonces decían, chuta, dejamos de construir nuestras casas, le dimos prioridad al Señor, estamos invirtiendo recursos, estamos trabajando físicamente, pero no estamos viendo recompensado nuestro esfuerzo para el Señor. ¿Ya? Y Ageo explicó por qué Dios no los había bendecido. Todavía estaban inmundos, todavía había pecado no confesado en sus vidas. Vosotros, dice, no podéis dar a nadie santidad ni salud, explicó, sino que podéis darle la inmundicia y enfermedad que poseéis. El Señor quiere, cierto, de su pueblo y espera de nosotros santidad. El pecado no confesado es uno de los obstáculos más grandes para realizar la obra del Señor. ¿Qué tan importante es la confesión para el Hijo de Dios? La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ahí en 1 de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es importante la confesión? Es como cuando, a ver, les voy a poner un ejemplo humano, que esto no me agrada mucho porque Dios no es una persona como nosotros, ¿ah? No es un ser humano, Él es Dios. Pero lo mismo pasa cuando el papá sorprende al hijo haciendo alguna maldad. Y usted sabe que su hijo lo hizo. Y algunos dicen, ¿por qué tengo que confesar mi pecado si Dios, Él incluso dice, antes que salga la palabra de mi boca, Él ya la conoce toda? Él conoce la intención, lo más profundo de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Él está presente en todo lugar. Por lo tanto, el ojo de Dios todo lo ve, dice la palabra del Señor. No puedo esconderme de su presencia. Él sabe cuando yo peco, Él sabe cuando tengo la intención siquiera de pecar. Pero ¿por qué yo debo confesar mi pecado? ¿Por qué usted, no sé el caso de los papás, cuando han pillado a su hijo y saben que hicieron algo malo, le preguntan a su hijo, ¿qué hiciste? Y esperan que él les diga la verdad. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros cuando nos llama a confesar nuestro pecado? ¿Qué quiere decir confesar? Es decir lo mismo. Decir lo mismo que... Hoy, Sí, Marco, podemos ver las consecuencias de no confesar el pecado en el Salmo 32, cuando David cae en pecado. El Salmo 51 habla de un arrepentimiento genuino y el Salmo 32 habla de la confesión. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se lamentaba porque estaba en una situación bastante lamentable por la consecuencia de no confesar el pecado. Necesitamos confesar el pecado para poder recibir el perdón de Dios y restablecer nuestra comunión con Dios. el confesar es un acto de humildad. Es un acto de reconocimiento. Hay personas que lo que experimentan, y esto lo comparto, no es arrepentimiento, sino que es vergüenza, porque los pillaron. Pero confesar es reconocer que lo que hice estuvo mal delante de Dios, sin ninguna excusa. Creo que quizás
un poco teniendo este estigma, no sé, o prejuicio respecto al catolicismo, donde hay personas que delante de otra persona le confiesan los pecados, decimos, no, eso no es para el Hijo de Dios. En realidad sí, pero no debemos de hacerlo delante de ningún hombre, sino que debemos hacerlo delante de Dios. Cuando yo me equivoco, debo confesar mi pecado al Señor y pedirle perdón a Él. En primer lugar. Y después, si ofendí a alguien, también pedirle perdón a esa persona. Creo que es un punto importantísimo en nuestra comunión con el Señor. Muchas veces sentimos, ¿cierto?, que nuestra relación con el Señor no es fluida, o que hay algo que estorba nuestra vida, y uno se pregunta. De aquí el profeta Ageo da una respuesta. Tu pecado debes confesarlo delante de Dios. Y el último mensaje que apunta a Ageo, ¿cierto?, a la nación de Judá, ¿por qué estaban viviendo esta situación? Apunta a la incredulidad. Y este mensaje fue predicado el mismo día del tercer mensaje. Fue dirigido a Zorobabel personalmente. Zorobabel necesitaba un estímulo porque cuando los líderes están por delante y no ven muchas veces ese ánimo o ese ímpetu, viene el desánimo en ellos, empiezan a cuestionarse si realmente quizá esta obra es de Dios, empiezan a cuestionarse si realmente el Señor está respaldando su liderazgo y empieza, ¿cierto?, a entrar esto de la incredulidad. Satanás siempre va a querer atacar a los líderes espirituales. Así que si usted está liderando un grupo, si el Señor le levantó como líder, espere los embates de Satanás, porque él lo quiere derribar a usted. Sabe que si derriba la cabeza, todo el grupo, iglesia que pueda estar liderando también puede caer. ¿Qué pasó con Zorobabel? Vio quizás alrededor estos grandes imperios y tenía mucho temor sobre qué iba a pasar con este remanente pequeñito de judíos. Solo eran 50.000, una ciudad que tenía los muros por el suelo, una ciudad que no tenía un orden todavía establecido. ¿Qué iba a pasar con ellos, rodeados de tantos enemigos? Muchas veces, hermanos, las circunstancias tienen esa facultad. Cuando sacamos el blanco de Cristo, como le pasó a Pedro, ¿cierto?, cuando caminó sobre las aguas, que este hombre miró la tempestad, miró las olas, eso le trajo desánimo a su corazón y entró la incredulidad en su vida y se empezó a hundir. Así pasa con nosotros muchas veces cuando empezamos a mirar las circunstancias, las dificultades, empezamos a ver esos gigantes, como pasó también con la nación de Israel cuando llegó a Canaán, cuando decían, no, son gigantes, las murallas llegan al cielo, ¿cierto? La tierra se abre para tragar a sus habitantes. Empezamos incluso a agrandar los problemas, pero tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo, que para Él no hay nada imposible. La incredulidad nos roba la bendición del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire lo que le dice a Zorobabel: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando se levanta un líder, cuando el Señor lo ha llamado a usted, no piense que está adelante enfrentando la situación solo. Por favor, aunque se sienta muy solo, aunque la gente lo deje, el Señor nunca a usted lo va a abandonar.
Me gusta mucho cuando Jesucristo tiene ese encuentro con el apóstol Pablo y le dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón o pegarle combo, ¿cierto?, a un clavo. ¿Quién va a salir más dañado, el clavo o la persona que está golpeando la punta de ese clavo? Claramente la persona. Y le dice a Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo directamente no estaba persiguiendo a Jesucristo. Jesucristo físicamente, ¿cierto?, su ministerio terrenal ya había concluido. Pero le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque hay alguien que está peleando las batallas por nosotros, hay alguien que le respalda. Como le dijo David a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo no vengo contra ti con una onda y con una piedra. Yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú desafiaste. Y qué bonito apropiarse de estas palabras, tomar autoridad de parte del Señor y enfrentar las dificultades que sin duda se van a presentar. Pero el Señor respalda a sus siervos y pelea la batalla por cada uno de nosotros. Yo te escogí, no te des por vencido. Y sin duda, yo creo que este mensaje en Zorobabel, su corazón ardió. Su corazón se llenó de nuevo de fuerza e ímpetu para seguir adelante. Cuando nos dispongamos a trabajar como lección, ¿qué podríamos sacar nosotros? ¿Qué debemos evitar? En primer punto, si usted va a trabajar para la obra del Señor, preocúpese de no anteponerse uno mismo antes que Dios. Él es el primero. Esto a veces arroja errores porque muchos hijos de Dios sirven a Dios más que nada por una superación personal, una autorrealización. Yo me siento bien predicando y por eso lo hago. O sea, eso es un fruto, ¿cierto?, del trabajo de la obra del Señor, pero no tiene que ser el fin. Porque un día puedo que me sienta mal y por eso voy a dejar de hacerlo. No, hermano, nosotros no trabajamos y no caminamos por emociones, trabajamos por convicciones. Mirar hacia atrás en lugar de hacerlo hacia adelante. Nosotros debemos mirar hacia adelante. Si usted sirvió al Señor en el pasado, si el Señor lo usó poderosamente en el pasado, ese no es motivo para descansar y decir ya lo hice todo. No, la carrera es hasta el final. Debemos evitar aquellos pecados que no hemos confesado. Y por último, vencer la incredulidad. ¿Cómo podemos vencer la incredulidad? Una gran herramienta, si no la más importante, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted más conoce a Dios, cuando usted más sabe cómo actúa Él, más certeza, más convicción va a tener de que si Dios está con usted, es imposible ser vencido. Porque usted conoce y tiene la seguridad de que Dios, aquel soberano, aquel eterno, aquel que nunca ha sido vencido, está peleando la batalla con usted. Y tome para usted estas promesas que nos deja este hermoso libro. Yo estoy con vosotros, no tema, os bendeciré, yo te escogí. Apropiese de las promesas del Señor que son para usted hoy. Y como dice el libro de Filipenses 1:6, el texto regalón del pastor es estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja construcciones a medias, Él no se desanima, y imagínense, si viera los resultados nosotros, cuando le fallamos diría, chuta, no, no. Él no se da por vencido, Él va a acabar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, hermanos. No sé si alguien quiere decir algunas palabras en el cierre de este libro, de este profeta Ageo. Si no, estaríamos ya concluyendo este estudio bíblico del día de hoy. Personalmente, creo que esta palabra vino en un momento importante, una palabra de mucho ánimo, y que también creo que el Señor la tiene para usted hoy. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a terminar orando por este estudio bíblico para que el Señor, no solo con las personas que están conectadas a través de Zoom, sino que después esto se sube a través de YouTube, pueda administrar la vida de todas estas personas. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias, Señor, por estas lecciones de vida, porque a veces cuando estamos centrados en nosotros, cuando el egoísmo pasa a ser un rasgo en nuestra personalidad, cuando pensamos que todos los problemas no son importantes, solo los míos, cuando todas las necesidades, cuando todas las circunstancias comienzan a ahogar nuestra fe, qué bueno es detenernos, Señor, y escuchar tu palabra. Lo que el mundo nos dice hoy, pero lo que tú hoy nos quieres decir. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que escucha este mensaje, que Dios pueda obrar en nuestras vidas, nos pueda dar ánimo, nos pueda dar convicción de que tú hoy estás con nosotros. Saca de nuestra vida el egoísmo, Señor, que podamos ponerte a ti por sobre todas las cosas. Perdónanos, Señor, si hemos querido quedarnos, Padre, con aquella gloria pasada, que añoramos, Señor, el pasado en nuestras vidas. Dios también quiere hacer algo hoy y tú nos has proyectado también hacia el futuro. Úsanos, Señor, para tu obra, úsanos para tu gloria, Padre. Perfecciona nuestras vidas para tu ministerio. Te pido, Señor, si hay algún pecado que no te hemos confesado, algo que no queramos dejar, tú nos des, Señor, la valentía. Nos ayudes, Señor, a través del Espíritu Santo, que traiga convicción y arrepentimiento genuino en nuestros corazones para dejar todo aquello que no te agrada. Saca la incredulidad de nuestros corazones, fortalece nuestra fe, Señor, que podamos tener ese escudo firme para pagar todos los dardos de desánimo que nos envía el enemigo todos los días. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros, Padre? Gracias te damos por tu respaldo, por estar, Señor, en medio nuestro, por la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, que tu palabra pueda traer aliento a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones y nos estaremos viendo una próxima.